Los últimos momentos. ¿Alguna vez escuchaste la historia de un hijo que intentó matar a su madre con un barco trampa? Esta no es una leyenda, no es una serie de televisión, es un hecho histórico. Y el hijo no era cualquiera, era el emperador de Roma, Nerón. Hoy te contaré cómo uno de los hombres más poderosos del mundo planeó uno de los asesinatos más teatrales y crueles de la historia antigua. La muerte de su madre, Agripina. Y créeme, esto no es solo historia, es puro drama imperial. Agripina la Menor era mucho más que una madre. Era una figura temida en el Imperio Romano. Hermana del emperador Calígula, sobrina y esposa del emperador Claudio, y madre del joven Lucio Domicio Aenobarbo, quien más tarde sería conocido como Nerón. Desde muy joven, Nerón fue moldeado por ella. No se convirtió en emperador por mérito propio. Fue su madre quien movió cada ficha para que su hijo, con apenas 16 años, fuera adoptado por Claudio y lo sucediera tras su misteriosa muerte. Muerte que, por cierto, muchos historiadores sospechan que fue envenenamiento a manos de Agripina. Cuando Nerón ascendió al trono, Agripina no se apartó del poder. Al contrario, se presentaba como una corregente, asistía a reuniones del Senado, influía en las decisiones del Consejo Imperial, aparecía en monedas junto a su hijo. Para muchos, ella era la verdadera emperatriz de Roma. Pero Nerón era joven, ambicioso, y no quería ser una marioneta. Pronto comenzó a alejarla. Se rodeó de nuevos consejeros, empezó una relación con Popea Sabina, una mujer que detestaba a Agripina, y su madre no lo soportaba. Cada paso que Nerón daba para liberarse de su influencia provocaba una reacción, y entonces el clima se volvió tenso, hasta volverse mortal. Primero, empezaron a desaparecer aliados de Agripina. Después, Británico, el hijo biológico de Claudio, murió súbitamente en un banquete. El único obstáculo legítimo al trono de Nerón, eliminado. Agripina entendió el mensaje. Su hijo ya no le debía nada. Y estaba dispuesto a todo. Pero Nerón no quería matarla de forma directa. Eso levantaría sospechas, dañaría su imagen pública y, sobre todo, desafiaría las normas del pietas romano, ese respeto sagrado por los padres. Así que ideó un plan que parece sacado de una tragedia griega. Invitó a su madre a una fiesta en honor a Minerva, cerca del Golfo de Nápoles. Al final de la noche le ofreció un regalo especial, un hermoso barco construido especialmente para ella, como gesto de reconciliación. Agripina aceptó. Lo que no sabía era que ese barco había sido diseñado para desarmarse en pleno mar. Mientras navegaba de regreso a su villa, una sección del techo se desplomaría y la haría caer al agua. Si no moría en la caída, el propio casco colapsaría para asegurarse de que se ahogara. Pero algo salió mal. Cuando el techo se desplomó, mató a una de sus acompañantes, pero Agripina cayó al agua viva. No solo sobrevivió, nadó hasta la orilla. Algunos pescadores la ayudaron a llegar a tierra. Y cuando volvió a su villa, herida pero viva, envió un mensaje a su hijo para decirle que estaba bien. En ese momento, Nerón supo que ya no podía disimular. La única salida era el asesinato directo. Envió a un grupo de soldados a su casa. Entraron de noche. Agripina los esperaba. La leyenda dice que, al ver que iban a matarla, dijo una frase que pasó a la historia: «Golpeadme en el vientre, porque ahí llevé a este monstruo». La mataron en el acto. Su cuerpo fue enterrado en secreto. Nerón fingió duelo. Incluso dijo que la muerte fue un suicidio. Pero nadie lo creyó. A partir de ese momento, Nerón comenzó a derrumbarse.
El joven emperador que había sido apoyado por el pueblo se volvió paranoico, cruel, inestable. El asesinato de Agripina no solo rompió un lazo de sangre, fue el punto de no retorno hacia la tiranía. Ahora bien, ¿todo esto ocurrió realmente así? Las fuentes que lo cuentan, como Tácito, Suetonio y Dion Casio, eran hostiles a Nerón. Muchos historiadores modernos creen que la historia del barco trampa fue exagerada o incluso inventada como símbolo del horror de su gobierno. Pero incluso si no fue exactamente así, el hecho es que Agripina murió por orden de su hijo y que Roma, con toda su grandeza, también era escenario de tragedias íntimas, familiares y brutales. Nerón pasó a la historia como uno de los emperadores más infames. Pero detrás de ese mito de locura y crueldad hay un retrato mucho más complejo, el de un joven atrapado entre el poder absoluto y la sombra de una madre que lo había creado y que terminó destruyéndolo. Si te interesan más historias como esta, donde la realidad supera a la ficción, te invito a suscribirte al canal. Aquí no solo hablamos de historia, la revivimos y tú decides si los villanos fueron tan monstruosos o simplemente humanos con poder. Gracias por ver este video. Y recuerda, la historia no es aburrida, solo necesita ser bien contada. Nos vemos en el próximo episodio. Los últimos momentos.